Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Presenta. Está con nosotros aquí nuestro invitado, el doctor Díaz Aranda, quien pedimos un aplauso, por favor. Está también la directora del plantel del campus Tlalnepantla de esa institución, la licenciada Norma Benítez Granados, a quien también damos una bienvenida. Estamos iniciando en Tlalnepantla con los programas de posgrado. Vamos a tener éxito allá, estamos creciendo y es la misma institución. Los profesores que están dando clase aquí con nosotros son los mismos que están representándonos, incluido su servidor, allá en aquel campus. Está también presente con nosotros aquí nuestro rector, el doctor Teófilo Benítez Granados, a quien damos una bienvenida. Traer a un ponente de la envergadura del doctor Díaz Aranda es un esfuerzo que hace la institución. Agradecemos a él el que encuentre pertinente el encontrarse con nosotros. Hoy será un banquete intelectual, que estén hambrientos y que estén pensando, que estén razonando y estén pensando las hipótesis en cuanto a la teoría del delito que el doctor Díaz Aranda nos estará presentando. Después es importante para todos y cada uno de nosotros que dentro de nuestro currículum tengamos presente esto, porque lo habremos de agregar. Al final, bueno, tenemos dos de sus obras aquí presentes, porque es tiempo de que las podamos tener para una firma que nos ponga en una pequeña dedicatoria. En caso de que ustedes tengan algún libro en casa y que hayan traído en esta ocasión, bueno, el doctor también está en este momento aquí para firmar ese libro después de la conferencia. Voy a ceder el tiempo a nuestro rector, el doctor Teófilo Benítez Granados, quien tiene más palabras para nosotros. Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a esta conferencia, la cual dentro del ámbito del sistema acusatorio es una de las conferencias de suma importancia y que con el expositor ahorita en este momento, bueno, cuando inicie su exposición, vamos a denotar el por qué es de suma importancia dentro del sistema acusatorio. Muchas instituciones educativas ahorita andan divagando, andan perdidas, andan buscando la solución para ese nuevo sistema. Pero recordemos que dentro de nuestro Código Penal siempre hay un tipo penal. Y si hay un tipo penal, debe de haber una teoría del delito. Si no hay una teoría del delito, entonces no existe un Código Penal. ¿Sí? Ahorita en nuestra institución, con el doctor Francisco Javier García Ramírez, estamos elaborando un método de comprobación por medio de la metodología, apoyados en la teoría del delito. Es algo que tiene que caminar siempre de la mano. Es algo que va a ser una novedad y va a ser un método de comprobación para obtener un resultado en un juicio, ya sea de una manera positiva, con una libertad, o con una sentencia condenatoria. ¿Sí? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra conferencia, no sin antes también darle un fuerte aplauso al doctor Francisco, también gracias a nos vemos en un momentito y dejamos al doctor. Tener a un público tan distinguido y concurrido, no solamente en estas salas, sino los que nos acompañan en la sala contigua, a quienes les envío un saludo. En algún momento pasaré a aquel lado para saludarlos también. Realmente creo que hay una preocupación muy grande en este momento en México, y es que ya dejamos atrás el preocuparnos por la situación económica, las devaluaciones, las crisis, el bajo nivel educativo que tenemos. Ya no nos importa que para este momento solo el 13.38% de la población total en México tiene un grado superior al de licenciado. Licenciaturas en todos sus géneros, es decir, grado universitario. No hablemos de maestrías, doctorados, que es el que una guía más reducido. Ustedes forman parte de esa
élite de mexicanos que muy pocos alcanzan ese nivel. Cuando nosotros vemos un país en el cual estos factores se dan en economía, en educación social, una distribución de la riqueza tremendamente dispar, donde más del 60% de la población vive en pobreza o extrema pobreza. Y si todo eso que ya debería preocuparnos deja de preocuparnos, y lo que hoy en día más nos afecta y más nos preocupa es el tema de la inseguridad. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez. Bueno, váyase, nada más venga a firmar el libro cada 8 días. O ver cuando dice la colocación de localizadores electrónicos. ¿De dónde vamos a sacar dinero para los localizadores? Y luego el satélite, además, se imagina. Es decir, esto es muy bueno, sin duda es muy bueno, pero la pregunta es si estamos preparados y si tenemos la infraestructura y las condiciones para aplicarlo. Déjenme comentarles un caso. En Alemania, donde los procesos penales transportatorios se aplican desde hace décadas, ¿verdad? En Berlín hay unas galerías que se llaman KDB, que son una especie de palacio de hierro, pero de allá, de Alemania. Llega un comando formado por 6 personas. Vienen con pasamontañas, vienen con guantes de látex, trajes negros especiales, zapatos especiales. Logran entrar a la zona de joyería. Llevan solamente una mochilita y allí meten el botín y salen. ¿Cuánto creen que se llevaron en esa mochilita? Ya son euros. Nada más las rioleras de 12 millones de euros. O sea, estamos hablando de una tienda de nivel. Bueno, ¿cómo creen que dieron con los sujetos? La mercancía cuando la trataron de vender, no. Otra. Denuncia anónima, no. Otra. Bueno. Cámaras de video, iban con pasamontañas, todo el equipo especial. Nunca vieron en qué coches se fueron. Otra. Un chivo de petróleo tampoco. Se entregaron no menos. El uso de la mercancía. Tampoco. El uso de la mercancía. No. Porque a uno de los ladrones se le cayó una gota de sudor en una de las vitrinas. Y de esa gota de sudor sacaron el ADN. Y con eso lo localizaron. Igualito que aquí. Aquí dicen que por trabajos de inteligencia, ¿no?, localizaron a la Barbie. Pero ya dijeron otros que no es cierto, que fue porque iba al exceso de velocidad en la carretera, les hicieron el alto, no se detuvieron y así fue como lo identificaron, y cuando vieron que llevaba armas y demás, investigaron quién era, ahí es la Barbie. Bueno, fue puramente accidental, pero claro, un problema, ¿no? Porque nos están metiendo la idea de que fue gracias a los trabajos de inteligencia, porque el sujeto que venía allá desde las Águilas y que terminó impactado ahí en Perisur, que iba llamando por el celular, interpretaron la llamada y localizaron a la Bárbara. Muy bien, la cuestión aquí es una. Yo puedo establecer esto y encontrar a una persona por su ADN, porque tengo todos los registros. Tengo aquí todos los registros. Yo puedo confiar en cualquiera de estas medidas cautelares, porque aunque se me vaya y se me trate de esconder, tengo una base de datos cruzada fiable. Todo el mundo, díganme, ¿quién de aquí no tiene tarjeta de crédito? No tiene tarjeta de crédito. ¿Quién no? ¿Ok? De los que dicen que no, ¿quién no tiene teléfono? Ah, ¿verdad? O tarjeta de crédito, o teléfono, o cablevisión, o electricidad, todo esos son datos. Y allá está, para que les den esos servicios, tienen que llevar su ID, que le llaman, ¿cierto? Una especie de IFE, pero bien cerciorado. ¿Qué es lo que están haciendo? Siendo localizables.
Y eso es lo que da lugar a que esto funcione. Porque aunque el sujeto se me vaya y ya no comparezca ante el juez, porque tenía la obligación de estar ahí, ¿verdad? Basta con que yo procedamos, ¿dónde está? ¿Dónde sacó la cuenta? ¿Dónde pidió la luz? Y lo voy a localizar, como aquí, ¿no? Nada más basta con que me meta 3 veces para que ella no me encuentre. Seguro. ¿Cierto o no? Y si quiero sacar una IFE con un nombre falso también. ¿Es fácil o no? Voy a Santo Domingo, me hacen una acta nueva y vámonos. ¿Por qué? Porque me falta todavía mucho tiempo. Para que esto funcione como idealmente ocurre, necesito toda mi infraestructura, necesito todo mi desarrollo. No son nada alejados de la realidad los señores diputados y senadores. ¿Qué hicieron al ver este problema? Solamente hicieron una pequeña variación a los principios fundamentales del proceso penal acusatorio. Y dijeron, señores, vinculación al proceso, con puros datos que establezcan, ya no que se compruebe que se ha cometido un hecho. ¿Por qué? Porque ahora la libertad es el máximo baluarte. Todo el mundo en libertad mientras dure el proceso. Solamente casos excepcionales, prisión preventiva. Pero le metieron este parrafito. Y dice, el juez ordenará prisión preventiva oficiosamente. ¿Qué significa oficiosamente? De cajón. En los casos de delincuencia organizada. Es decir, aquí nada de una medida cautelar mientras dura el proceso por tanto de la libertad. No, prisión preventiva. Para el caso, prisión. Privado de su libertad cuando el sujeto, ahora ya no con pruebas, ya no acreditando el cuerpo del delito, sino cuando haya datos que establezcan, es decir, no que comprueben que se ha cometido un delito y que sea probable que ese sujeto lo cometió. Con esa presunción, con esa deducción, ya prisión preventiva sin delincuencia organizada. Y entonces puedo tener a la Barbie, entonces también puedo tener el caso de los franeleros que por ser delincuencia organizada, si alguno de ellos se robó algo, ya, fue en muelas, bueno, pues vámonos todos, prisión preventiva de entrada. O, por ejemplo, fíjense un caso, por señalarles, Veracruz, Agua Dulce, Veracruz. Una pareja, marido y mujer, tiene problemas de violencia intrafamiliar. De repente, él siempre llega y la golpea. En ocasiones, después de golpearla, la copula por la fuerza. Las vecinas ya se dieron cuenta y fueron y dijeron, no te dejes, manita. Denúncialo. Armada de valor, va y lo denuncia. Violencia intrafamiliar. Cuando se da cuenta de que lo van a mandar a la cárcel, ¿qué dicen? No, pobrecito. Otras dicen, ¿quién me va a mantener? Digo, suena mal, pero es la realidad. La estadística muestra que de los perdones que se otorgan, la mayoría tienen esa razón. ¿Mis hijos qué van a decir de mí? Le otorga el perdón y el sujeto regresa a su casa más violento. Es Agua Dulce de Veracruz, una de las zonas más paupérrimas que hay cerca de Coatzacoalcos. Las paredes de las casas de que son lámina, madera, los techos de palma, como son pobres, están hacinados, todo se oye de un lado a otro. El día de los hechos, los vecinos escuchan que hay como movimientos de mueble. Y de repente, un grito. Y luego, silencio. A los 15 minutos ven salir corriendo al marido. ¿Qué pasó? La mató, nada más. Y antes la golpeó, la violó, la mató. Diario del día siguiente, mató, violó, la alarma. Y en ese momento llaman a la policía. Llega la policía, entra y ve, tiene la puerta abierta, y ve el cuerpo ya sin vida de esta mujer, con los pechos de fuera, con la falda levantada, sin pantaletas. En el vello púbico una sustancia blanquizca, que es
no encuentran al sujeto. Pero a los 5 días se encuentran con que hay una llamada de que lo han visto en una cantina poniéndose bien borracho. ¿Lo puede detener el Ministerio Público? No, ¿verdad? No. Tiene que pedir al juez que le obsequie una orden de aprehensión. Y esa palabrita a mí siempre me ha llamado la atención, obsequiar. Obsequiar un regalo. Pero obsequiar una orden de aprehensión, eso me suena a ese viejo brulito de que un vaso de agua y un auto por una prisión no se le niega a nadie. Claro, ¿por cómo? Y entonces le pide a la juez que le libre la orden de aprehensión. Digo una cosa, de acuerdo con lo que antes decía la Constitución, tiene los datos que acreditan el cuerpo del delito, entendiendo que el cuerpo del delito, cuando menos, son elementos objetivos, es decir, la relación que une a la conducta con el resultado. ¿Tengo acreditado desde el cuerpo del delito? A ver, resultado, muerte. ¿No tengo acreditado? ¿Con qué? Con ya el levantamiento del cadáver, con el Ministerio Público de OP. ¿Cierto o no? Ok. Luego, ¿qué más necesito? Tengo ahí a los testigos. Tengo ahí los antecedentes de la denuncia. ¿Es suficiente? No, ¿qué falta? La microcirugía, que es el Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz. Falta la microcirugía. ¿La tengo? Yo no dije que la tenía. Yo no dije. ¿Por qué? ¿Por qué no había? ¿Por qué no había? Porque resulta que el forense se había venido al Distrito Federal a un curso de capacitación que duraba 15 días. Y es agua dulce. No es Veracruz, no es Boca del Río, es agua dulce. Lo más apartado, lo más pobre. No va a ir otro forense en sustitución. No hay microcirugía. ¿Debe o no debe el juez librar la orden de aprehensión? No debe. Pero en la práctica lo hace. Libra la orden de aprehensión. Viene el momento del término constitucional. Conforme al libramiento de la orden, por supuesto, lo deja formalmente preso. ¿Cuánto tiempo tardaba en regresar el forense? Llega el 15º día, pero el viernes. ¿Qué pasa? No se presenta a trabajar. Pasa sábado, llega domingo, el lunes se presenta. ¿Cuánto tiempo lleva ya? 16, 17, 18. 18 días ahí adentro. Un sujeto que está acusado de haber violado y matado a su mujer. ¿Cómo se la está pasando? Bastante mal, ¿no es cierto? Y en ese momento viene y se pone manos a la obra el forense. ¿Cuánto tiempo se tarda en practicar la microcirugía y dar resultados? El mejor de los casos. Y somos rápidos. Ya ven cuánto se tardaron los ricos con Michael Jackson. El único que sabía con certeza de que se había muerto Michael Jackson era Felipe Calderón. ¿Se acuerdan? 3 días después de que se murió, en el Día Nacional contra las Adicciones salió ante la prensa diciendo que llamaba la atención que una figura pública de la talla de Michael Jackson hubiese muerto por el uso abusivo de drogas. Ya sabía que se había muerto Michael Jackson, pero todavía no sabe quién responde por las muertes de los niños de ABC. Y ahí no pasó nada. Pero bueno, eso sí ya lo sabía. Y en este momento aquí, entonces, llegan 3 días, para 48 horas, pero lo que manda el dictamen, el miércoles. ¿Cuánto tiene que vaya? 21. 21 días. Llegan los resultados. Constatan la muerte. Causa de la muerte. Así dice, ¿no? Infarto, no. Traumatismo craneoencefálico, no. ¿Otro golpe? Golpes, no. Traumatismo craneoencefálico, no. Estallamiento de un aneurisma cerebral. Que le estalló el aneurisma cerebral, se murió. Sí. Un estallamiento de un aneurisma cerebral fue la causa de la muerte. ¿Por qué se le estalló el aneurisma? Porque se le subió la presión. ¿Por qué se le sube la presión? Porque es hipertensa. ¿Por qué si es hipertensa se le sube la presión, está en el aneurisma, se muere? Porque alcanzó el orgasmo.
Tengan cuidado, chequen el corazoncito antes. Alcanzó el orgasmo. ¿Quién le hizo alcanzar el orgasmo? El marido, ¿verdad? Pues no. Entonces, Sancho Panza. ¿Se acuerdan del líquido ahí antiguo? ¿Que era semen? Pues no era semen. Eran residuos de un desodorante de barra. Mandan a buscar nuevamente en el lugar para ver lo que había sucedido, y entre las cobijas de la cama toda enredada estaba un desodorante de barra con un preservativo rojo. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba masturbando. Al estarse masturbando, tras el orgasmo, por ser hipertensa, se le sube la presión, llega el estreñimiento del aneurisma y se muere. Y el marido iba regresando y de repente la ve muerta, sale corriendo y pues se fue a... Diferencias. Aquí el juez libró una orden de aprehensión sin que estuviera acreditado por el delito, que son elementos objetivos que implican establecer la relación causal conducta-resultado. Pero ahora, con la nueva disposición que dice la Constitución, dice que se podrá librar la orden de aprehensión con los datos que establezcan. Un dato que establece no es un dato que comprueba. Un dato que establece es un dato que me hace deducir, inferir. Datos que establezcan que se ha cometido ese hecho. Todos los datos que usted tenía les hacían deducir que se había cometido ese hecho de violación y homicidio. Ah, pero ahora además dice que el juez ordenará prisión preventiva de manera oficiosa en los casos de homicidio doloso y... Es decir, algo que antes era inconstitucional ahora va a ser constitucional. Y no me extrañe que, por ejemplo, en el caso de Morelia, cuando dos jóvenes fueron a presenciar hace un año la parada militar y de repente escuchan las granadas que estallan, salen rápidamente de Morelia y se van hacia Zacatecas, es tanto su nerviosismo que excede el límite de velocidad y terminan impactados en un árbol. Y no me acuerdo quién dijo, esos fueron los de las granadas. De acuerdo con lo que dice hoy el texto constitucional, el juez podrá ordenar prisión preventiva de manera oficiosa. Fíjense ustedes todos los problemas que estoy haciendo derivar de la teoría del delito, y saben que hasta ahora solamente les he contado un pequeño problema que radica en la teoría del delito en el aspecto puramente causal. Algo que me venían enseñando desde 1881, es decir, hace más de un siglo. Y que sin embargo tengo casos como los que les he contado, o como el caso Colosio, o como el caso del cardenal Posadas Ocampo, en donde la cadena causal no se pudo, no se supo establecer. Y ya tenemos los resultados. Si es una lección que viene desde entonces, ahora imagínense todos los problemas que les podría comentar, ya no de algo tan antiguo como el sistema clásico, sino con algo como el sistema neoclásico, con algo como el sistema final o con el sistema funcional, que son cosas más complejas. Esto solamente es una pequeña prueba de que la teoría del delito es fundamental. Es fundamental para hacer que el proceso penal sea inquisitorial, mixto o acusatorio, funcione debidamente. Porque de nada me sirve que me digan cómo voy a acreditar si no sé primero qué debo acreditar. Creo que empezamos al revés. En lugar de haber empezado por tener una buena base de lo que es la teoría del delito y luego pasar a las formas, a las formalidades y demás. Queremos entrar con las formalidades. Pero además, debo decirles una cosa. Si en un proceso penal inquisitorial o mixto es más fácil obtener una condena, en un proceso penal acusatorio es más fácil obtener una absolución. Por una simple y sencilla razón. El juez no puede, bajo ningún concepto, suplir la deficiencia de la acusación. ¿Qué quiere decir?
que si algo no está debidamente acreditado por el Ministerio Público, es decir, si su llamada teoría del caso no está debidamente sustentada, entonces el juez tiene que absolver. Pero además, si hay deficiencia de la defensa, aplicando la presunción de inocencia y el estudio de correo, el juez deberá suplirla. Deberá suplir la deficiencia de la defensa. ¿Qué quiere decir todo esto? Entonces, si ya tenemos varios problemas por el proceso penal mixto como lo tenemos, lo vamos a tener mucho más difícil con un proceso penal acusatorio. No es de gratis que el mismo gobernador del estado de Chihuahua y la misma procuradora del estado de Chihuahua hayan manifestado que el proceso penal acusatorio ha sido un rotundo fracaso en ese estado. Tomen en cuenta que Chihuahua es el estado de la República puntal en esta materia. Ellos llevan el proceso penal acusatorio desde el año 2006, pero si ni siquiera la teoría del delito podemos tener clara, si incluso el mismo proceso penal no lo hemos tenido claro porque figuras como la del cuerpo del delito no tenemos claro qué significa, y eso ha llevado a que después de que tenían la figura del cuerpo de delito bien delimitada en el Código de Procedimientos Penales Acusatorios del 2006, para el año pasado la eliminaron también del Código de Procedimientos Penales Acusatorios. Eso es lo que me llevó a escribir este libro para esclarecer qué es el cuerpo del delito y por qué fallamos tanto en esclarecerlo. Porque el cuerpo del delito no riñe con el proceso penal acusatorio. Prueba de ello lo tenemos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal español. En España se aplican los procesos penales acusatorios. Y sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal sigue regulando el cuerpo del delito. Porque no se riñe, porque no hay contradicción. Es más, la figura del cuerpo del delito ayudaría a garantizar la comprobación que debe tener el Ministerio Público. Todavía más, en este otro libro me he dedicado precisamente a desarrollar a través de casos prácticos, no españoles o alemanes, sino mexicanos, como los que les he comentado, cómo se debe resolver cada uno de estos casos, pero ya no desde el punto de vista clásico, neoclásico, final, sino desde un punto de vista funcional. ¿Por qué? Porque es necesario tener conocimientos sobre los argumentos y la interpretación que me da el sistema funcionalista para poder resolver con certeza cada uno de los casos que me presentan. De forma tal que pongo un concepto sencillo, ya me dejo de las teorías. El concepto es esto: dolo, por ejemplo. Por tanto, entonces, ahora, aquí hay 3 casos que sucedieron en México, por ejemplo, donde se aplica el concepto de dolo y que fue el que falló en la interpretación y por lo cual no se pudo resolver con corrección en este caso. Y así le voy. Fui por todo el país recabando casos, tenía como 25,000 casos, de los cuales escogí los 400 más representativos para explicar la teoría del delito. En este libro, que quienes quieran adquirirlo, algunos ya veo que lo tienen, por supuesto, con mucho gusto. Este libro además tiene un CD incluido, que es este, en el cual les pido que quienes lo tengan, van a ver todas estas diapositivas, son más de 100 diapositivas, que sirven como especie de apuntes, donde yo puedo ver todo este desarrollo que les he dicho, pero que además vienen las páginas del libro donde cada una de estas cosas se puede estudiar. Si tienen dudas sobre alguna de estas cosas, y aquí ven la página donde les aclaran el concepto de los casos. Y así se van. Pero no solamente eso, sino les pido que quienes lo tengan, también si quiere alguien adquirir solamente el CD, también se puede. Aquí vienen 1200 páginas de jurisprudencia española, donde se aplica el proceso penal acusatorio.
Es decir, aquí, sobre la base de estos principios que rigen al proceso penal acusatorio, que son más de 35, uno puede ver cómo fue el caso y cómo es que una parte de la teoría del delito se aplicó para resolver estos principios del proceso penal acusatorio. Esto es lo que necesitamos, ver casos para ver cómo se aplica el proceso penal acusatorio, donde realmente se aplica la teoría del delito. Además, por supuesto, en este CD podrán ver una serie de proyectos de códigos de procesos penales acusatorios, proyectos federales y los códigos de procedimientos penales que ya están en vigor hoy por hoy. En fin, todo esto si se hubiera publicado sería tan grueso como este otro libro. Entonces, les digo, si alguien quisiera adquirirlo, que voy a estar con mucho gusto para dedicarlos y demás. Voy a mostrarles ahora cómo es que llevado todo esto hacia un proceso penal acusatorio, ya no con simples teorías causalistas, sino por cosas más avanzadas, puedo llegar a resolver con corrección diversos casos. ¿Qué significa, desde mi punto de vista, resolver un caso de manera correcta? Significa que el delincuente debe estar en la casa y no salir por subterfugios legales que hacen que quede libre, pero también que el inocente no llegue a sufrir las consecuencias del derecho penal. Vean ustedes, en un caso en el cual podría ir hacia el principio de la garantía de legalidad, donde me dice que puedo poder imponer una pena por una ley exactamente aplicable. El caso es el de un arquitecto que en Mexicali recibe el pago de un contrato. Estoy sujeto a bajar el voltaje con respecto a las bocinas. Afortunadamente parece que el grueso de la conferencia había sido ya aportado y reconocemos el esfuerzo que hizo el doctor para terminar la conferencia. No es nada fácil. El Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas otorga el presente reconocimiento al doctor honoris causa, además, Enrique Díaz Aranda, por su asistencia como expositor en la conferencia intitulada La teoría del delito en el nuevo sistema acusatorio penal, por lo cual, en México DF, al 10 de septiembre de 2010, entregamos este pequeño reconocimiento al doctor Díaz Aranda, a quien pido un presente. Los que hayan adquirido su obra con él o la quieran adquirir, desde luego, o la obra mayor del proceso penal acusatorio y del delito, le hemos pedido por favor que tenga la paciencia para que pueda firmarles las obras. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí lo dejo para que pueda firmarles las obras que adquieran con él. Gracias.